Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Al Son de la Noche. Me da muchísimo gusto saludarle una vez más en nuestro nuevo horario a partir de las 9:30 de la noche. Por supuesto, transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones Canal 9, Televisión Pública Inteligente, aquí en nuestra hermosa ciudad capital, San Luis Potosí. Para todos ustedes que nos acompañan por primera vez o que ya son amigos de este programa, yo soy Rubén Rodríguez y como siempre estaré dispuesto para entretenerle, para hacerle pasar un momento de alegría, de información, de música y de cultura. Todo lo que podamos tener al alcance, aquí estará en este programa. Y por supuesto, déjeme dar la bienvenida a quien también ya tiene mucho tiempo con nosotros y que me da muchísimo gusto que nos acompañe siempre, a mi distinguido y fino amigo Abel Monsiváis. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, profesor, primeramente, y agradecerle que nuevamente estamos aquí frente a esos televisores que están en casita, que nos hacen el favor de veras de estar en su casa, muy amables de su parte, y cada vez tenemos más público, profesor. Buenas noches, que se la pasen muy a gusto, como todos los viernes en las redes nos han invadido, y gracias a Dios, porque el programa sigue vigente. Muy bien, pues ahí está el estimado Abel Monsiváis. Por cierto, ya en esta nueva era digital de la televisión, pues ya como que nos vemos más clarito, ¿verdad? Sí. He estado yo viendo algunas oportunidades en el 9.1 de televisión digital y la verdad vale la pena que usted siga con nosotros en este espacio. Oigan, por cierto, en este programa hemos tenido evoluciones mucho tiempo, hemos tenido presencia pues de colaboradoras muy distinguidas, pero esta noche quiero darle a usted una grata sorpresa. Hoy entra como colaboradora también a este espacio, pues una guapísima mujer, talentosa, joven y sobre todo muy preparada para este mundo de la televisión. Así que, pues, bienvenida, mi querida y estimada Sofía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vea usted, háganle un close-up a Sofía, por favor, un poquito más. Ay, muchas Ahí gracias, está. Maestro. No, muchas gracias. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto Gracias. tenerte con nosotros, pero hay un ritual que no podemos evitar aquí en este espacio. ¿Cuál es el ritual? La patada. La patadita. Entonces, es de la suerte. Bueno, deje que la conozca nuestro auditorio. Ahí están siempre nuestros compañeros muy atentos a mostrar la personalidad de Sofi. Pues bueno, déjeme darle ligeramente, hasta más adelante, mija. Vamos a ver si podemos darle una patadita. Ustedes me dirán a qué horas, compañeros. ¿Ya? A ver si no nos caemos. A la Pero onda. despacito, Sí, despacito, porque yo si te, no... Yo te prometo que no pasas de las cámaras. Bueno. Con la patadita. Por Ahí lo va. menos de aquí en la esquina. Va, Sí. 2, 3. Ya está. Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio con ustedes, grandes profesores, con mucha experiencia también, y bueno, pues aprender de los grandes. Ya nos dijo viejito, ya vio nada más. No, Aunque es verdad, no te cala. creas. Ya nos dijo adultos mayores, sí somos mayores. Sí. Aquí las cosas se viven con mucha dignidad. Yo le dije a Sofía, es talentosa, joven, guapa. Claro. Bueno, pues Sí. hay que vivirla. Oye, ¿de qué parte de la ciudad eres tú? Yo soy de aquí de San Luis Potosí, y pues totalmente ¿De qué colonia potosina. eres? Soy de la colonia, Dilo, porque hay que mandar saludos allá a todos tus admiradores. sí, bueno, a toda la colonia de Pornereo, por allá vivo más o menos. Entonces Saludos es de las del a los valle, vecinos. es de las del a valle. todos ¿no? ellos. Valle. Sí, exactamente, Muy por bien. allá. Saludos a todos mis vecinos, espero que ahorita ya estén sintonizándonos, viéndonos aquí a todos mis compañeros y bueno, pues aquí estrenándome en la televisión. Muchas Fíjese lo que gracias. es del Valle. Esos son nombres muy importantes. ¿Se Sí. acuerda usted de las caricaturas de Archie? Sí, ¿Sí? claro. No, se acuerda. Sí, las sí. revistas de Archie. Seguramente ustedes han visto esa revista. Torombolo. Era el apellido del Valle de alta alcurnia. Ajá, Pero bueno, sí. Sofía, bienvenida. Gracias. Ojalá y te diviertas mucho con nosotros. Muchas gracias, esperemos que sí. Vamos a hacer esto muy Y padre. como vienes aquí a colaborar, pues ¿qué te parece si empezamos y nos dices quién nos está acompañando como patrocinadores? Sí, en claro esta que sí. noche? Pues empezamos con los patrocinadores. Tenemos Claro. lo que es la Mueblerías Garza, que nos hace favor de patrocinarnos esta hermosa sala, que ya saben, aquí unos colores muy bonitos. Y para quienes gusten, puedes ir a visitar todo lo que son las Mueblerías Garza, que se encuentran en lo que es San Luis Potosí, aquí en el centro de Muy nuestra prestigiadas capital, esas muy mueblerías, prestigiadas, sí. muy bonitas, muy bonitos diseños. También aquí pues nos hace favor en el estudio de... Y desde luego, Sofía, mucha calidad. Sí, Lo sobre máximo todo. en mueblería. Mucha textura, mucha comodidad. Y muy Empresa bonitos los Potosina. muebles. Empresa Potosina, sobre Perfecto. todo. ¿Quién más está con nosotros? Y tenemos también lo que es Comex, nos está patrocinando Comex, EF Producciones, Pertiche y también Tacos Los Chavas.
Ellos son nuestros patrocinadores del programa de hoy. ¿Quién sabe por qué nada más dicen tacos y me da hambre? Oh, a mí se me hace agua a la boca luego. No, pero pues ahorita que sacar el programa, pues nos vamos por unos tacos los Sí, sábados, no, la verdad es que ellos son maravillosos. Oigan, esta noche, como todas, vamos a tener un programa muy variado. Pero bueno, en la parte musical tenemos pues una agradable sorpresa para ustedes que gustan de este género de música. Es el tipo de música de banda. Y estará con nosotros la banda Soles, que la verdad se va a llevar una sorpresa muy, muy agradable por la forma en que ellos pues van a mostrar aquí su talento musical. También estará Mr. Botas, que bueno, ya es toda una tradición en este espacio, y él nos va a hablar de algo muy tradicional que pues congrega a una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes, lo que es la Plaza del Carmen. Pero hay que conocer el origen de esta Plaza del Carmen y todas las historias que hay en torno a ella. Yo creo que tú, Sofía, has ido alguna vez a Plaza del Carmen. Sí, muy bonito lugar. No solamente de paseo, sino porque están ahí todos los jóvenes. Sí, sobre todo a las amigas que me han contado que van a Plaza del Carmen, que echar con el novio, platicar, las amigas, la paleta, el elote, sí, muy bonito lugar. Pues yo creo que hoy lo que va a ver Sofi y lo que vamos a ver nosotros y nuestro público tan amable es que vamos, no físicamente en apariencia la iglesia y todo lo que contiene la plaza, vamos a ver algo más que la gente no ve, claro, aunque estemos ahí en presencia sí física. Bueno, pues también estarán nuestros amigos de Red Extrasensorial. Y fíjese que aquí en San Luis Potosí se hizo muy famoso un reo, conocido como el Diablo. Y bueno, justamente de toda esa metafísica, esa energía que queda, pues el diablo será el personaje de nuestros compañeros del Centro de Extrasensorial. Liz Pastrana, por supuesto, estará en la parte de sexología. Estará también acompañándonos en esta noche pues el doctor Céspedes. Él nos va a platicar un tema muy interesante de la biodescodificación, que sin duda para todos ustedes será algo relevante. Y finalmente, algo que iniciamos hoy es relativo a los ángeles. Tenemos una sección donde estaremos hablando del significado de los ángeles, una serie de capítulos que iremos presentándole poco a poco. Así que esto y mucho más es lo que le ofrecemos esta noche. Si nos permite, hacemos una breve pausa y ya estamos de regreso aquí al son de la noche, este 4 de marzo. Regresamos.
solas y que no tenga marido, para no estar comprometido cuando resulte la hora. Y ay mamá, por Dios, coracho, esto que me la tambora, que el mundo tiene gente, después el niño perdido y por último el torito va a quedar.